versículos 13 en adelante. En el versículo 13, el apóstol Juan abunda un poquito más acerca del testimonio que nos da el Señor acerca de la seguridad de nuestras almas. Ustedes notan en el versículo, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, esto es para creyentes. La fe es el medio de salvación. Y precisamente por eso es que nadie se salva fuera de una fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere gozar de plenitud de vida eterna y tener esta seguridad que es la que nos llena a todos de gozo, la que nos llena a todos de ánimo para continuar en la vida? Bueno, lo que usted tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador y reconocer que el Señor Jesús murió por usted en la cruz. Y cuando usted confiesa que usted es un pecador y acepta ese sacrificio en su lugar, usted viene a ser un creyente. Bueno, para usted como creyente es que se escriben todas estas cosas. Y una de las cosas que él vuelve a afirmar aquí, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay personas que usted le puede preguntar, y déjeme decirle, profesan inclusive ser cristianos, y usted les dice, ¿y usted está 100% seguro de ir al cielo? Y hay algunos que no saben responder o preguntan dudoso. Pero hermano, el que verdaderamente es creyente y ha aceptado la promesa de Dios no tiene por qué titubear ante esta pregunta. Porque precisamente no está basada en nuestros esfuerzos humanos, está basada en lo que Cristo hizo en la cruz y nosotros lo recibimos como regalo. Fíjense, como dice él, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermano, para que no dudes, como hablamos la semana pasada, que no tentemos a Dios dudando de sus promesas. Y dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Se dice que un abuelo paseaba a su niño pequeñito, un niñito que tenía como 4 años, y lo llevaba paseando por todo un parque. Y de buenas a primeras el abuelo le pregunta al pequeño, ¿sabes por dónde vamos? Y el niño dijo, no. Dice, bueno, pues a mí me parece entonces que estás perdido. Dice que el niñito le dijo, no, abuelo, yo no estoy perdido. Dice, ¿y por qué estás tan seguro que no estás perdido? Dice, porque voy contigo. Hermanos, si nosotros vamos en este mundo agarrados de la mano de Dios, de seguro que no andamos perdidos. Pero si usted anda por su propia cuenta y usted anda por los rumbos que son lejos de la vida de Dios, obviamente usted tiene mucho de qué dudar. Ahora miren los próximos versículos, porque otra de las garantías y de la seguridad que tiene el creyente es que Dios abre su trono de gracia. Es lo que me mueve a mí los miércoles, cuando ya se va aproximando más o menos las 6:30, es lo que me mueve a mí a venir a este lugar y hacer los grupos de oración que nosotros hacemos. Y el dar gratitud en alta voz y pedir a los hermanos en alta voz. Es precisamente la confianza que el Señor nos da para acercarnos delante del trono de gracia. Orar es un ejercicio de fe. Si usted se pone a pensar y dice, bueno, es que Dios sabe todas las cosas. Sí, Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él tiene todas las respuestas. Pero la Biblia nos manda a orar. Y la Biblia nos manda a que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Y la Biblia nos manda a interceder los unos por los otros. No solamente estar enfocado en mí, en mis problemas, sino también en la vida de las demás personas. Porque Dios nos ha puesto juntos en una familia, en un cuerpo, para estar al tanto los unos de los otros. Si el hermano, cuánta alegría a mí me dio la noticia de mi hermano, del hermano David.
Cuánta tristeza me dio la noticia que dijo el hermano Gustavo de ese pastor. No lo conozco, pero me dio tristeza. Me conmueve la situación de Yaité y no sé ni cómo luce. Pero esa es la idea de la iglesia de Cristo y el orar y el interceder unos por otros. Y lo hacemos con toda confianza porque ese trono de gracia fue abierto. Dice el 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es obvio que nuestras peticiones están condicionadas a la voluntad de Dios. Número uno, porque la voluntad de Dios es la mejor, es la buena, porque nuestro Dios es bueno. Número dos, porque muchas veces en nuestra finitud humana no vamos a estar pidiendo de acuerdo a su voluntad, o muchas veces nos vamos a equivocar en nuestras peticiones. Pero el Dios que conoce el futuro, Él es el que nos dice, pide, que al fin y al cabo yo te voy a responder de acuerdo a mi voluntad. Es obvio, de acuerdo a la voluntad de Dios, número uno, porque así se reconoce la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dios no es un títere que nosotros cogemos y en la oración lo usamos para llevarlo de aquí para allá. Él no es así. Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad y va a cumplir su propósito en la vida de nosotros. Por eso yo siempre digo, los cristianos clamamos, pero Dios nos libre de reclamarle a Dios nada. Hay una gran diferencia entre clamar y reclamar. Y hay muchos por ahí reclamando promesas como si tuvieran algún derecho. ¿Qué derecho tenemos nosotros de reclamarle nada a Dios? Absolutamente ninguno. Pero entonces pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la confianza con que yo me acerco y oro en mi casa. Es una necesidad que yo tengo de orar, porque en esa necesidad de orar, tú estás demostrando tu dependencia en tu Creador. Tú estás demostrando que tú no puedes sin Él. Y por eso es lo que te hace doblar tus rodillas, aparte de la promesa de que el trono de gracia está abierto. Palabras similares fueron las que dijo Jesús en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan. Juan lo que hace es tomar aquellas palabras que recibió directamente del Señor Jesús y las vuelve a expresar en estas sus cartas, recordándole que tenemos seguridad y confianza de orar al Señor. Ahora, los versículos 16 y 17, yo les tengo que ser bien sinceros. Son versículos muy difíciles, muy complicados. Vamos a tratar humanamente de razonarlos porque están ahí en la palabra de Dios. Tiene mucho que ver, no lo podemos sacar tampoco del contexto original del capítulo que está hablando, acuérdense, de la seguridad de la salvación. O sea, sobre esa base que la salvación no la perdemos y de que somos salvos, tenemos que entender estos próximos versículos. Sobre la base también del hecho que el Señor ahora mismo nos está diciendo que con toda confianza podemos interceder los unos por los otros. ¿Y qué pasa? Hay situaciones que el mismo Juan, fíjense, él no lo está ordenando, no lo ordena. Una cosa es que se ordene algo y otra cosa es que sugiere. Él lo que está es sugiriendo que no se ore por un hermano que haya cometido pecado de muerte. Eso es lo difícil del texto. Vamos a tratar, hermanos, porque yo fui a varios comentaristas, dan un poquito de luz, pero no la suficiente como para uno decir, lo tengo bien claro. Son partes de la Biblia que, imagínense, son bien difíciles, hermano. Nuestra finitud humana tiene sus límites, pero no, te vamos a tratar juntos de poder ir y analizar
estos versículos. Fíjense lo difícil que son. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. A ver, él está sugiriendo, no está ordenando. Yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Okay? Vamos a ver primeramente qué es pecar. ¿Okay? Pecar es violar la ley de Dios. ¿Okay? Pecar es imponer mi voluntad sobre la de Dios. Yo pienso que de todos los conceptos que tiene pecar, para mí este es uno de los que más ha impactado mi propia vida. Cuando yo de buenas a primeras comprendí que no solamente era violar la ley de Dios, sino que cuando yo pecaba yo estaba imponiendo mi voluntad sobre la de Dios. Me ayudó mucho, mucho en mi vida, en mi santificación. Porque eso es lo que es pecar. Si usted se pone a dar cuenta que Dios te diga, esto es así, y usted venga por el otro lado y diga, no, no es así, yo lo quiero hacer asado. Como usted está viendo, usted está imponiendo su voluntad sobre la de Dios. Quiere decir que pecar es desobedecer. Dice Santiago que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere solamente en un punto, ya se hace culpable de todo. Quiere decir que es muy claro que la Biblia dice que nuestra condición es de pecadores. Y por tanto estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, antes de venir a Cristo, esa era nuestra condición. Quizás pudimos haber sido personas morales, pero seguíamos siendo pecadores porque es imposible que una persona pueda cumplir a cabalidad toda la ley de Dios y no ofender ni en un solo punto. Por tanto, Efesios 2, 1 y 5 dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida, por gracia somos salvos. ¿Okay? Quiere decir que Dios no nos vio en estado de muerte y Él nos dio vida y nos salvó y nos perdonó de nuestros pecados. La situación que presenta Juan en ese deber que tenemos nosotros de estar intercediendo los unos por los otros, lo que implica aquí que la vida cristiana se vive en comunidad. No hay tal cosa que yo vivo mi propia vida y allá tú. A mí no me importa lo que te pase a ti. Ese no es el sentir de vivir la vida cristiana. La vivimos en comunidad. Y dice aquí que en ese deber de interceder los unos por los otros, si uno ve que un hermano comete pecado que no sea de muerte y pide por él, Dios le dará vida. Que primeramente vamos a definir a qué vida se refiere. No puede ser vida eterna. ¿Por qué? Porque dentro del contexto del capítulo le está hablando a un hermano. Y ya dijimos ya en el versículo 13 que él le está hablando y le escribe estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Así que no podemos pensar en un inconverso, en un impío. Aquí se está refiriendo a un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo que ha caído en pecado. ¿Okay? No olviden tampoco la base de la salvación por gracia, lo cual es una seguridad. ¿Okay? Fíjate, todas esas cosas hay que tener en la mente a la hora de interpretar lo que estamos tratando aquí de ver. ¿Okay? Quiere decir que a la vida que aquí se está refiriendo es a la vida física, a la salud, a la restauración de la salud física. La dificultad, o sea que él dice, si tú ves a un hermano que ha cometido un pecado que no sea de muerte, oras por él, que esa es otra cosa que hay que aclarar.
cuando dice ora por él, no significa que tú puedes pedir perdón por otras personas. Recuerde eso, hermano. Ni aún por nuestros hijos. Mira, ¿qué más quisiera yo? Que yo pueda pedirle a Dios perdón por los pecados de mis hijos. Y yo pueda pedirle a Dios que la salvación por mis hijos. Okay. Yo no puedo pedir perdón por nadie, ni mi oración es la que va a darle la vida a nadie. Lo que yo estoy haciendo es orar para que Dios tenga misericordia de esa persona por la cual yo estoy orando. Por eso es que yo oro por la salvación de mis hijos. No porque mi oración los salve, sino para que Dios tenga misericordia y piedad de ellos. Y por eso continuamos en oración. Si tú ves a un hermano que enferma prácticamente de muerte, dice, pide oración, que si ha cometido un pecado que no sea de muerte, Dios le va a restaurar la salud. Es lo que está diciendo aquí el versículo. Ahora, la dificultad está en entender a qué se refiere Juan cuando dice pecado de muerte. Lo repite 4 veces en el pasaje. Okay. Vamos a escuchar algunos comentarios. Por ejemplo, el comentario de Wrighty, que es la Biblia que yo uso, él dice que los creyentes pueden pecar hasta un punto que lleva como resultado la muerte física como juicio de Dios. Y yo estoy de acuerdo con él, porque a eso es lo que se refiere si buscamos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30. De aquellos que toman de la Santa Cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. 11:30, que 1 Corintios 11 es el capítulo de la Santa Cena. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Okay, noten. Toda enfermedad es producto del pecado. Toda. Okay, es producto del pecado y por el pecado viene la muerte. Ahora, no quiere decir que porque yo estoy enfermo es porque yo estoy cometiendo un pecado que acarrie esa enfermedad. O sea, no es así. Ahora, hay hermanos que persisten en un pecado deliberado, que no se arrepienten, que les viene enfermedad por juicio divino. O sea, nosotros nos enfermamos, nos podemos enfermar, número 1, por el pecado, porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Las enfermedades son hereditarias. Yo sufro de diabetes, es una enfermedad hereditaria. Y por eso nos enfermamos. Pero hay enfermedades que sí le vienen al cristiano como juicio de Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado. Así que el comentario de Wrighty, por lo menos yo simpatizo con él. Que él dice que el creyente puede pecar hasta un punto que lleve como resultado la muerte física como juicio de Dios. En otras palabras, es un creyente, no tiene la fuerza de voluntad para romper esa cadena de pecado. Bueno, pues el Señor misericordiosamente le dice, ¿sabes qué, mi hijo? Vamos conmigo para que así acabes con el pecado. Ya, se acabó el pecado, vamos. Así que esa es la idea que presenta Wrighty como comentario del pecado de muerte. Ahora, Matthew Henry dice que existen varios comentarios. La mayoría de los autores a partir de Agustín de Hipona opina que Juan se refiere a un pecado especial que conducía a la muerte eterna. Otros opinaban que se trata del pecado de apostasía, o sea, el rechazo de la gracia. Hay quienes creen que este pecado se trata de blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, según los comentarios de Matthew Henry, dice, este pecado de muerte
tiene estas tres posibilidades. O es un pecado particular que conducía a la muerte eterna, o es la apostasía, que ustedes saben que es el rechazo, la resistencia a la gracia, lo cual el hombre puede resistir la gracia de Dios. Y número 3, que sea la blasfemia contra el Espíritu Santo, que recuerda que el Señor dijo que no tenía perdón ni aquí ni en el reino venidero. Pero dice Matthew Henry que nada de esto es compatible con la primera parte que hemos estudiado sobre la seguridad de la salvación. ¿Okay? Él está de acuerdo con Wright y dice que en las Escrituras habla de la muerte física como una disciplina drástica del Señor en casos donde la conducta de un hermano sirve de tropiezo para la comunidad. O sea que si algún hermano persiste en un pecado y esa conducta el Señor va a ver que va a ser tropiezo, especialmente para la iglesia, para la comunidad donde vive, entonces acarrea este tipo de castigo, este tipo de juicio. Juan 5:14. Juan 5:14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, tú has sido sanado, no peques más. Dice, para que no te venga alguna cosa peor. Ustedes pueden leer también, les voy a dar algunas citas para que puedan leer en su casa al respecto. Primera de Pedro 4:6, Números 15:30. Pero yo pienso que uno de los capítulos que con más claridad habla acerca de esto es Hebreos capítulo 10, los versículos 26 al 31, y ese sí me interesa que lo veamos. Hebreos 10, 26 al 31. ¿Ya lo tienen todos? ¿Okay? Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ve que ese versículo 29 te habla de alguien que fue santificado por la sangre y que está haciendo la afrenta, contristando al Espíritu Santo. O sea, es un creyente que está persistiendo en un estado pecaminoso. Entonces dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Cuando estudiamos Hebreo, vimos que a su pueblo somos nosotros. Es el pueblo de Dios a quien está hablando aquí. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien claro, un ejemplo que nosotros tenemos, Nuevo Testamentario, de esto que estamos hablando. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Quiere decir que pecado de muerte es una persona que no se arrepiente de su pecado. No está hablando de un pecado particular. ¿Okay? No se está refiriendo a uno en particular. Se está refiriendo más bien a una condición del corazón. A un creyente que persiste en pecado y no se arrepiente. Y por eso le viene castigo y juicio de Dios a través de una enfermedad. Y por eso cuando dice pecado no de muerte, lo que está diciendo es que se arrepintió. Al arrepentirse de su pecado, hermano, oren, que el Señor le va a dar vida. Pero cuando no se arrepiente de sus pecados, entonces Juan sugiere y dice, mira, no oren por esa persona, porque en la soberanía de Dios, en su presencia,
Él sabe que va a persistir en esa condición y Él se lo va a llevar, aunque ayune la iglesia. Se lo va a llevar porque Él conoce la condición de ese corazón. ¿Entiende lo que estamos tratando de decirle? ¿Okay? Así que lo difícil de este asunto que Juan plantea es que Dios es soberano sobre la vida. Si Él ya determinó la muerte, porque sabe que el hermano no va a proceder al arrepentimiento, por más que se ore, no habrá sanidad. ¿Okay? De tratarse de un caso como este, la comunidad de cristianos, pues, se habrá dado cuenta de que se trata de esto. Porque, hermanos, nuestras vidas son cartas abiertas. Por más que usted se quiera esconder, siempre nos conocemos. Todos nosotros sabemos de personas, quizás un día estaban con nosotros sentados y hoy no están, porque hicieron esto, hicieron lo otro. Y están en este momento, están en esta condición que yo estoy hablando aquí, los cuales obviamente por los frutos los conoceréis, están poniendo, puede ser en duda su conversión, pero eso nosotros no lo sabemos. Pueden ser que sean creyentes de verdad, que ¿sabe qué? Van a tener que sufrir este juicio. Y precisamente por eso Dios les manda los juicios. Si a través de los juicios se arrepienten, pues el pecado no es de muerte. Pero si a pesar de los juicios persisten, entonces pecado de muerte. Dice, no oren por ello, no intercedan por ello. O sea que eso es lo que está tratando de decirnos Juan a través de estos versículos difíciles. Siempre se consideró el padecimiento de una enfermedad como una consecuencia de maldición por algún pecado. Eso estuvo siempre en la mente del ser humano. Ustedes recuerdan cuando Jesús lidió con el ciego, que le preguntaron, ¿quién pecó o fueron sus padres? Y Jesús les respondió al respecto. No podemos ver todas las enfermedades como una maldición directa por algún pecado particular que cometió la persona o como cometieron los padres. Porque miren, las enfermedades nos vienen por el pecado, pero según el Salmo 103:3 dice el Señor que Él nos cura de todas nuestras dolencias. Entonces, aunque todas las enfermedades nos vienen a consecuencia del pecado, Dios las sana y Dios las cura, excepto esa enfermedad que es la que nos va a llevar a su gloria eterna. Pero estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Estamos hablando ya de un padecimiento físico que puede llevar a la muerte a un hermano que ha sido santificado, como dice ahí, le está haciendo afrenta al Espíritu Santo de Dios, no quiere arrepentirse y por eso le viene el castigo eterno. A eso es lo que se está refiriendo. Eso es el entendimiento que nosotros tenemos de estos versículos tan difíciles que tenemos aquí. ¿Cómo es? No. Estamos hablando de una muerte física, no un castigo eterno. Él está haciendo afrenta, significa que está contristando al Espíritu Santo de Dios. Contristar al Espíritu Santo es precisamente persistir en hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad del Espíritu Santo. Nosotros todos pecamos y el Espíritu Santo nos constriñe y ese contristar nos mueve al arrepentimiento. Pero estas personas que persisten en no arrepentirse le están haciendo afrenta al Espíritu Santo de Dios. Son hermanos, es lo que está refiriéndose aquí Juan, que es lo difícil que nosotros tenemos que ver en estos versículos. ¿Okay? El caso es de nuevo, eso es la soberanía de Dios. Nosotros pecamos todos los días. Si usted se pone a ver, después que nosotros vinimos a Cristo, nosotros continuamos pecando todos los días. No hay un solo día que nosotros no cometamos un pecado. Bueno, hermana, fíjese, ese es su entendimiento. Yo estoy tratando, yo sé, pero si yo estoy tratando de ver unos versículos que son bien difíciles de explicar, a la luz de lo que nos da Hebreo, a la luz de lo que nos dan los comentaristas acerca de estos pasajes, basados en la seguridad de la salvación de una persona, al fin y al cabo,
está en las manos de Dios. Y Dios sabe quién es sabio y quién no es sabio. Nosotros no tenemos por qué defender ni la salvación ni la condenación absolutamente de nadie. Yo lo que tengo que estar seguro es de la mía. No, yo no estoy bravo. Sí, pero hay comentarios que pueden implicar que lo que uno está diciendo no es correcto con las escrituras, ¿verdad? Yo lo que estoy tratando, y dije desde el principio del estudio, que estos son versículos que no son muy como digo, difíciles de entender. Yo voy a la luz de los comentaristas, yo voy a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios, de que muchos duermen, y es obvio, si la mentalidad de nosotros es que una persona creyente, una vez que está en Cristo, tiene que vivir una vida tan extremadamente santa, que no comete pecado, entonces yo estoy mal. Porque ningún cristiano, hasta el día que yo no salga de este cuerpo, yo voy a seguir pecando. Yo voy a seguir siendo pecador. Hay creyentes que han sido salvos por la gracia de Dios, y si persisten en un pecado, el Señor lidia con ellos, les manda castigo y juicio. Eso es lo que estamos tratando nosotros de decir a través de la luz de estos versículos. Son cosas que le pertenecen al Señor, no a mí. Nosotros lo único que hacemos es estudiar la clase y ver estos versículos difíciles, tratarlo de ver a la luz de las Escrituras. ¿Ok? Señor les bendiga, hermano.